Hola, en este video vamos a estar hablando de cómo hallar la ecuación de rectas definidas de otras formas diferentes a las que vimos en los videos anteriores. Y además vamos a ver una herramienta muy útil a la hora de resolver ejercicios, que es de cómo hallar un punto de intersección de dos rectas. Entonces, puntualmente vamos a ver cómo hallar la ecuación de la mediatriz de un segmento, cómo hallar la bisectriz de un ángulo, en particular la recta que incluye a las bisectrices de un ángulo. Vamos a ver cómo se trabaja con rectas que están definidas por la forma general de sus puntos, donde vamos a tener como variables a los parámetros, ¿sí? O sea, letras que no van a ser ni X ni Y, y esas letras van a tomar diferentes valores, y los puntos que les verifiquen vamos a ver que pertenecen a una determinada recta. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a ese punto. Y después vamos a ver una herramienta muy útil, que es la de intersección de rectas, cómo determinar un punto donde se recortan dos rectas, conociendo las ecuaciones de esas rectas. Vayamos al primer punto, que es mediatriz de un segmento. Entonces, si tenemos un segmento, vamos a llamarle AB, los extremos A y B, la mediatriz la vamos a abreviar como MZ, y entre paréntesis vamos a poner el nombre del segmento, ¿sí? Segmento AB. Recuerden que es una recta que por el punto medio del segmento pasa y es perpendicular al segmento en cuestión. La particularidad que define la mediatriz es que cada uno de los puntos que forman parte de ella están a la misma distancia de un extremo que del otro. Pero como recta, porque esa es la propiedad de sus puntos, como recta, su característica es que es perpendicular a este segmento por su punto medio. Por lo tanto, si queremos hallar la ecuación de esta mediatriz, vamos a necesitar ciertos elementos. Por ejemplo, ¿cómo hallar el punto medio? Recuerden, de videos anteriores, que el punto medio en un segmento se halla promediando las coordenadas de sus extremos, es decir, promediamos las X de A y de B, promediamos las Y, o sea, las ordenadas de A y de B, y eso nos da las coordenadas de este punto, que es el punto medio. Otro detalle a tener en cuenta también es la pendiente de la recta que incluye el segmento AB. Si ustedes ven este segmento, la pendiente, conociendo las coordenadas de A y las coordenadas de B, se calculan con esta fórmula que la trabajamos en videos anteriores. Diferencia de las ordenadas de ambos puntos sobre diferencia de las abscisas, manteniendo el orden tanto en ordenadas como en abscisas. O sea, acá podría haber sido y sub A menos y sub B, si acá hubiera sido X sub A menos X sub B. Y si no, al revés, pero mismo orden. Si primero uso B en el numerador, va a ser B en el denominador. Y si después uso A, después va a ser A. En ese orden, o sea, respetando el orden. Esa es la fórmula entonces para hallar la pendiente de la recta que incluye al segmento AB. Ahora bien, nuestra mediatriz, que es la recta de interés, es perpendicular a la recta que incluye AB. De ahí que se tiene que cumplir la condición de perpendicularidad. Y es que la pendiente, con M de perpendicular, significa la pendiente de la perpendicular, va a ser menos 1 sobre M, es decir, opuesto e inverso de la pendiente que habíamos hallado antes, es decir, de esta recta que incluye al segmento este de aquí. Entonces, vamos reuniendo elementos. Vamos a determinar la ecuación de la mediatriz. Para eso necesitamos el punto por donde va a pasar y la pendiente. Básicamente con esos dos elementos podemos hallarlo. El punto es el punto medio. La pendiente la hallamos con las coordenadas de esos dos puntos, o sea que no hay problema. Pero es la pendiente de la recta AB. La de nuestra mediatriz va a cumplir con esta relación porque, por ser perpendiculares, va a ser la pendiente opuesta e inversa a la pendiente de esta recta. Y por último, la fórmula que utilizamos para hallar la ecuación de la recta, que es esta. Cuando conocemos la pendiente de un punto, utilizamos esta forma. De esa manera, entonces, vamos a hacer la mediatriz de un segmento. La vamos a hallar en la ecuación. Esas cuatro fórmulas, que ya las trabajamos en videos anteriores, las vamos a ver aquí, cómo juntamos todo esto para hacer la mediatriz. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda bien. Vamos a hallar la ecuación de la mediatriz del segmento que tiene por extremos a los puntos P, 1, 6 y Q, menos 3, 2. Obviamente no importa que se llamen A y B o que se llamen P y Q o RH o AZW, no importa el nombre. Simplemente que sean dos puntos. Tenemos que diferenciar bien cuáles son cada coordenada. Las abscisas son las primeras y las ordenadas las segundas. Entonces, con esos datos vamos a armar la ecuación de la mediatriz. Vamos por partes. Primero vamos a hallar el punto medio del segmento PQ.
vamos a promediar entonces las coordenadas de estos dos. Entonces, si vamos a promediar, para hallar el punto medio, vamos a promediar 1 con menos 3, por eso hacemos 1 menos 3 sobre 2, y 6 con menos 2, por eso es que hacemos 6 más 2 sobre 2. Haciendo operaciones, 1 menos 3 da menos 2, sobre 2 da menos 1. 6 más 2 da 8, dividido 2 nos queda 4. Entonces, este punto menos 1, 4 vendría a ser este, el punto medio. Ahora lo que vamos a hallar es la pendiente de la recta que incluye a ese segmento, o sea, la recta PQ en este caso. Para eso vamos a usar esta fórmula. Entonces, vamos a hacer la resta de las ordenadas primero. Fíjense, restamos ordenadas, dice aquí. Entonces, hacemos 2 menos 6. Y en el denominador restamos las abscisas, menos 3, menos 1. Hacemos las operaciones. 2 menos 6 queda menos 4, menos 3 menos 1 también. Entonces, menos 4 sobre menos 4 nos queda 1. De ahí que la pendiente en este caso va a valer 1. Pero eso no es la pendiente de la mediatriz. Insisto, es la pendiente de la recta que incluye a los puntos P y Q. La mediatriz tiene por pendiente al número opuesto e inverso de este. El número opuesto sería menos 1. Y el inverso de menos 1 sería también menos 1. O sea, si hacemos la cuentita esta que dice acá, menos 1 sobre m, hacemos menos 1 sobre 1, nos queda menos 1. Y esa es entonces la pendiente de nuestra mediatriz. Ahora sí, tenemos el punto medio, tenemos la pendiente de ella, entonces vamos a utilizar esta fórmula para poder hallar su ecuación. Y menos y sub 0 sería el 4. Recuerden que x sub 0 e y sub 0 son las coordenadas del punto por donde pasa la recta. Entonces, sería y menos 4, y menos y sub 0, es igual a m, que sería el menos 1 que nos dio aquí, por x menos x sub 0. Lo que pasa es que x sub 0 es negativo, entonces sería x menos menos 1. Por eso nos quedó x más 1 cuando sustituimos aquí. Entonces ahora lo que queda por hacer simplemente es aplicar las propiedades y hacer las operaciones. Lo primero que vamos a hacer es quitar ese paréntesis. Menos 1 por x queda menos x y menos 1 por 1 queda menos 1. Y ahora sí, tenemos dos opciones, o hacerlo en forma explícita o en forma implícita, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es esto. Despejar la y simplemente. Es decir, vamos a pasar este 4 para la derecha sumando. Entonces nos quedaría el menos x ya está a la derecha, queda igual. La y está a la izquierda, queda igual. Y este 4 que pasa sumando con el menos 1 nos queda 3. Y de esa forma entonces queda la ecuación de la mediatriz. Y si no, la otra forma es pasar estos dos para la izquierda, o aquí todo para la izquierda, es lo mismo. Y obtenemos la forma implícita. Esta x pasa sumando, por eso queda positiva. La y sigue estando positiva porque está a la izquierda, o sea en el primer miembro. Y este 3 que está sumando pasaría restando. De esa forma entonces obtenemos dos maneras de expresar la ecuación de la mediatriz. Y si quisiéramos pasarlo a las otras maneras, segmentaria o normal, bueno, se podría convertir perfectamente. Entonces de esta forma es que se halla la mediatriz de un segmento. Así que entonces, primer paso, hallamos el punto medio del segmento. Segundo paso, hallamos la pendiente de la recta que incluye el segmento. Tercer paso, hallamos la pendiente de la mediatriz, que es inversa y opuesta de esta. Cuarto paso, hallamos la ecuación de la recta, conociendo la pendiente y el punto por donde pasa. En este caso utilicé este método usando la fórmula. Recuerden del video anterior que había otras formas de hacerlo. Pero bueno, esta es la que me parece a mí más práctica. Espero que se haya entendido. Y bueno, seguimos avanzando con los demás puntos. Ahora vamos a pasar al caso de la bisectriz de un ángulo. Si tenemos un ángulo, por ejemplo el ángulo A o B, la bisectriz, vamos a nombrarla de esta forma, vamos a simbolizarla así, BZ, y entre paréntesis el nombre del ángulo. Es una semirrecta. Para empezar vamos a aclarar eso. Es una semirrecta que tiene esta condición. Divide el ángulo en dos iguales. Todos los puntos de la bisectriz, tienen la propiedad de que están a la misma distancia de un lado que del otro. O sea que estas medidas son exactamente iguales. Importante la aclaración esa, es una semirrecta. Por lo tanto, cuando hablamos de la ecuación de la bisectriz, en realidad estamos hablando de la recta que incluye a la bisectriz. Entonces, ese es el caso más sencillo. Ahora, supongamos que tenemos dos rectas que se cortan. Estas dos rectas, por ejemplo A y B, vamos a llamarle, determinan cuatro ángulos. 1, 2, 3 y 4. Entonces, vamos a tener una bisectriz con ese ángulo. Otra bisectriz con el opuesto. Vamos a tener las bisectrices exteriores, esta y esta. Por lo tanto, tenemos cuatro bisectrices. Es decir, cuatro semirrectas, que son dos rectas.
es lo que se conoce como la unión de bisectrices, ¿sí? La unión de bisectrices, unión no significa donde se cortan los puntos, donde se unen, no se refiere a esto. Unión viene de unión de conjuntos, de cuando tenemos los elementos de un conjunto más los elementos de otro conjunto y formamos un conjunto más grande. Entonces, acá tenemos la unión de 4 bisectrices. Esto es un conjunto de puntos, esta bisectriz de aquí. Este es otro conjunto, este es otro conjunto y este es otro conjunto. La unión de los 4 conjuntos es un conjunto más grande, que es esta cruz, que recibe el nombre de unión de bisectrices. ¿Qué característica tiene? Que ambas rectas son perpendiculares siempre, sin importar el ángulo que formen A con B. Ese es lo característico de este caso. Entonces ahora, ¿a qué nos vamos a referir con este tema? En realidad lo que vamos a hallar no es la ecuación de una semirrecta porque no tiene sentido. Hallamos ecuaciones de rectas. Entonces vamos a hallar la ecuación de la recta esta y de la recta esta. Entonces el método que vamos a ver nos va a permitir hallar la ecuación de dos rectas. ¿Sí? Las dos rectas que forman esa unión de bisectrices. Entonces, vamos a pasar al caso. Supongamos que tenemos estas dos rectas. Vamos a llamarle a la recta R, ¿sí? Y a la otra R'. La recta R tiene la ecuación ax más bi más c igual a 0. Vamos a suponerlo de forma implícita, nos va a facilitar un poco el planteo. Y la otra va a ser a'x más b'i más c' igual a 0. Entonces, si planteamos la distancia de un punto P, cualquiera, de coordenadas x sub 0 a y sub 0, teníamos esta fórmula que la trabajamos en videos anteriores. Distancia de un punto en la recta era con la forma normal. Para el punto P y la recta R, que es esta, sería esta la forma. Si hacemos el mismo planteo, para la recta R' nos quedaría esto. Ahora bien, eso es para un punto P concreto. Si queremos de una manera para un punto P genérico, de coordenadas simplemente x e y, o sea, cualquier punto móvil dentro de estas bisectrices, que es lo que queremos hallar, la ecuación va a tener esta forma. Es decir, en vez de ser con x sub 0 a y sub 0, va a ser con x y con y simplemente. La misma distancia. Y para este caso va a ser exactamente lo mismo. Ahora bien, si la condición para que una recta sea una bisectriz era que sus puntos tenían que estar a la misma distancia de los dos lados, entonces estas distancias tienen que ser iguales. La distancia de un punto de la bisectriz a la recta R tiene que ser igual a la distancia de ese mismo punto, pero a la recta R'. Entonces, decimos que esas distancias tienen que ser iguales. Entonces, igualamos estas ecuaciones, pero ¿qué pasa? Esto, al estar en valor absoluto, nos limita a una sola recta. Al quitar valor absoluto, nos da la opción de que tengamos dos rectas. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplito de cómo utilizar esta fórmula para hallar esas bisectrices. Pero esta es la fórmula que se usa para hallar las ecuaciones de las rectas que son bisectrices del ángulo, es decir, de las que forman la unión de bisectrices, ¿sí? Las rectas que incluyen a las bisectrices. Vamos entonces a ver primero un ejemplo. Hallar las ecuaciones de las rectas que incluyen a las bisectrices de los ángulos determinados por las rectas de ecuaciones, estas dos que están aquí, ¿sí? 3x menos 4y más 5 igual a 0, y después y igual menos 12 quintos de x más 1 quinto. Entonces, tenemos que hallar la ecuación de las bisectrices y vamos a usar la fórmula que vimos recién. Recuerden que habíamos visto esta fórmula, ¿sí? La que está en rojo, utilizando la forma normal de la ecuación de la recta. Entonces, lo que vamos a hacer primero es transformar esa segunda recta, ya que está en forma explícita, a una manera más manejable, es decir, vamos a pasarla a implícita. Primero vamos a eliminar los 5 gestos de denominadores, vamos a multiplicar por 5 la ecuación, y por 5 son 5y, menos 12 quintos de x, al hacer por 5 nos queda solo menos 12x, simplemente se va el 5, y 1 quinto por 5 nos queda 1. Ahora sí, vamos a pasar estos dos términos para el primer miembro, el 2 se pasa sumando con la x, y el 1 también. Pasa restando, perdón, está sumando, pasa restando. Entonces nos queda de esta forma la manera implícita, al igual que acá. Y con esto sí vamos a poder utilizar esa fórmula que dijimos recién, que sería esto, fíjense. Son las formas normales de la ecuación de la recta, es decir, copiamos la ecuación aquí y la ecuación aquí. ¿Y qué teníamos abajo en el denominador? Era más menos raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Volvemos un poquito para atrás, voy a volver a las imágenes anteriores. Recuerden bien,
era más menos raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, donde a y b son los coeficientes. Ahora sí, volvemos al punto donde estábamos. A al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. B al cuadrado, o sea, menos 4 al cuadrado da 16. Acá lo mismo, cuadrado de 12 es 144, cuadrado de 5 es 25. Esta sería la fórmula a utilizar para hallar la ecuación de las bisectrices. Entonces ahora lo que vamos a hacer es operar en las cantidades subradicales. 9 más 16 da 25, la raíz cuadrada de 5. 144 más 25 da 169 y la raíz cuadrada de eso es 13. Entonces vamos a partir de esto. Y acá viene la parte de cómo se utiliza esta fórmula. Vieron que hay un más menos y acá hay un más menos. Entonces lo que vamos a hacer es ir probando los diferentes signos. Y ahí nos va a dar las diferentes combinaciones. Entonces la primera opción que vamos a tomar es que sea positivo este y positivo este, por ejemplo. Pero después vamos a hacer cambio con uno de ellos. ¿Qué planteo se hace generalmente? Y bueno, tenemos una división. Entonces vamos a multiplicar en diagonal para quitar los denominadores. Vamos a multiplicar por más menos 13 esta ecuación y por más menos 5 esta otra. Así, cruzado, en diagonal. Entonces nos queda más menos 13 por 3x menos 4y más 5 y más menos 5 por 12x más 5y menos 1. Y ahora sí lo que les decía recién, vamos a combinar estos signos. Vamos a trabajar un caso, por ejemplo, con los dos signos positivos, es decir, así, fíjense que aquí el más menos 13 se convirtió en 13 solamente y el más menos 5 solamente quedó en 5. O si no, la otra opción es cambiar el signo de uno de los dos. Por ejemplo, que sea acá menos 5. Alguien podría decir, y bueno, pero también tenemos la opción de que acá sea negativo y acá es negativo. En realidad es lo mismo que si fuera este primer caso. Porque si dejamos las dos opciones negativas, podemos pasar todos los términos de la derecha para la izquierda y de la izquierda para la derecha y nos cambian todos los signos. Y terminamos quedándonos con esta ecuación de aquí. Y si hiciéramos al revés y le pusiéramos negativo al 13 y positivo al 5, en lugar de esta opción, pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, en realidad, ¿cómo usamos esto en la práctica? Simplemente dejamos una opción con los dos signos iguales. Y la otra opción, cambiamos uno de los signos cualquiera de los dos. Esa es la forma de hacerlo en la práctica. Es decir, hacemos todo este planteo y cuando vamos a multiplicar en diagonal, como está planteado aquí, simplemente tenemos dos caminos. Uno va a ser dejar los dos signos iguales, generalmente uno pone los positivos porque se va a complicar con signos negativos, y después la segunda opción sería cambiar uno de los signos, que puede ser en el primer caso o en el segundo, y acá sí es indistinto, porque no es un caso más difícil que el otro, es lo mismo. Entonces bueno, en este caso opté por dejar iguales, positivos los dos primeros casos, y después cambié el del segundo miembro. Y ahora simplemente hay que hacer operaciones. Primero que nada vamos a multiplicar, distributiva, 13 por 3x son 39x, 13 por menos 4y son menos 52y, 13 por 5 da 65, 5 por 12x son 60x, 5 por 5y da 25y, 5 por menos 1 da menos 5. Si esto es muy rápido, pueden pausar el video, mirar las operaciones a medida que vamos avanzando. Tal vez así lo entienden un poco mejor. Pero no quiero detenerme demasiado en la parte operatoria porque no aporta los conceptos. Ahora bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar un poco en limpio todo esto. Es decir, todos estos términos, vamos a reordenar un poco la expresión, ¿sí? Vamos a pasar los de la derecha para la izquierda, a ver qué pasa. Entonces nos queda esto. 39x menos 60x, porque pasa el 60x restando, nos queda menos 21x. Después de este 25y que está sumando pasa restando. Con menos 52y nos queda menos 77y. Y este 5 que está restando lo pasamos sumando, que a juntarlo con 65 nos da 70. Entonces nos queda esta ecuación. Si observan bien, estos números todos tienen una particularidad, y es que son todos múltiplos de 7, o de menos 7. Entonces podemos hacer una división y simplificar. Si dividimos, por ejemplo, entre menos 7, para que nos queden más coeficientes positivos, queda mejor. Podemos dividir todo entre 7, también no pasa nada. Van a quedar dos signos negativos acá y uno positivo, pero no afecta, es lo mismo. Entonces, si dividimos entre menos 7, menos 21x entre menos 7, es 3x. Menos 77y sobre menos 7, queda 11y, positivo. Y 70 sobre menos 7 queda menos 10. Entonces, ahora sí, esta es la ecuación de una de las bisectrices. Si acá hubiéramos hecho, por ejemplo, entre 7, acá hubiera quedado menos 3, menos 11 y más 10. Una ecuación totalmente equivalente a esta. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el segundo caso. Vamos a multiplicar, vamos a aplicar la propiedad distributiva. 13 por 3x son 39x, 13 por menos 4y son menos 52y,
13 por 5 son 65, o sea que son las mismas cuentas que hicimos acá, fíjense, es la misma operación. Y en la otra nos tiene que dar lo mismo, pero simplemente cambiar los signos, por causa de que un factor es de diferentes signos. Son los mismos números, miren, 60 menos 60, 25 menos 25 y menos 5, 5. No vamos a hacer la cuenta de vuelta. Ahora sí, pasamos esos términos para la izquierda, solo que este 60x va a pasar sumando. Con el 39 nos queda 99x. Y ahora sí, el 25 pasa sumando, nos queda menos 52 más 25 da menos 27y. Y este 5 pasa para acá, restando nos queda 60. Esta sí no se puede simplificar. Sí se puede simplificar, no lo hice aquí en este caso, me quedé corto de espacio. Se puede simplificar bastante en realidad. Por ejemplo, entre 3. Si dividimos todo esto entre 3, acá nos va a quedar 33x menos 9y más 20 igual a 0. ¿Sí? Fíjense otro detalle importante antes de pasar al otro ejemplo, porque tenemos las ecuaciones de la bisectriz que son estas, pero me interesa que vean una cosa. Les mencioné hoy que las dos rectas esas siempre son perpendiculares, independientemente del ángulo que formen entre sí las rectas, ¿sí? Las dos rectas que incluyen a las bisectrices sí quedan perpendiculares. Recuerden que para que sean perpendiculares dos rectas, la condición es que las pendientes sean inversas y opuestas. Entonces, la pendiente de esta tiene que ser inversa y opuesta de la pendiente de esta. No lo hago al planteo, pero lo comento simplemente. Fíjense que la pendiente, cuando tengo una forma implícita de la ecuación de una recta, se calculaba con la fórmula menos a sobre b. Quiere decir que la pendiente de esta es menos 3 sobre 11. Menos a sobre b. Menos 3 sobre 11. Si esta es perpendicular con esta, tendría que tener una pendiente inversa y opuesta. O sea que si esta es menos 3 sobre 11, la de acá tendría que ser 11 tercios positivo. ¿Sí? Si acá es menos 3 sobre 11, el inverso y opuesto es 11 tercios positivo. Vamos a verificar si la pendiente aquí es 11 tercios. 11 tercios tendría que ser menos a sobre b. Menos 99 sobre menos 27. Menos sobre menos da más. O sea que sería 99 sobre 27. Si simplificamos esos números, ambos son múltiplos de 9. 99 entre 9 nos queda 11. Y 27 entre 9 nos queda 3. Así que nos queda efectivamente 11 tercios. Por lo tanto, estas dos rectas sí son perpendiculares, lo que confirma que pueden ser perfectamente las rectas que incluyen a las bisectrices del ángulo que forman aquella recta. Es decir, son las dos rectas que forman la unión de bisectrices. Ahora sí, pasemos a otro ejemplo. Lo mismo, es decir, cuando ponemos idem en un ejercicio, significa hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, con esta recta y esta recta. Entonces, de nuevo, vamos a hacer el planteo. Vamos a hacer las bisectrices de estas dos. Usamos la misma fórmula, ¿sí? Igualamos las ecuaciones normales. 3x menos y más 2 es la primera, x más 2y más 1 es la segunda, y todo más o menos dividido a cuadrado más b cuadrado. Fíjense que a es 3 al cuadrado da 9, b es menos 1 al cuadrado da 1. A es 1 al cuadrado da 1, b es 2 al cuadrado da 4. Entonces ahora sí, elevamos, hacemos la operación esta que está aquí indicada, 9 más 1, 10 y 1 más 4, 5. ¿Por qué planteo este caso? Porque en el ejemplo anterior nos quedaban raíces de números que eran exactas. Entonces podíamos quitar la raíz. Y quiero mostrar un poquito cómo operar cuando tenemos raíces, o sea, números irracionales. Por eso lo quise poner este ejemplo. Entonces, de acá vamos a tener dos caminos. Uno es conservando los signos cuando pasemos multiplicando, y el otro va a ser cambiando el signo de una de las raíces. Primero vamos a pasar multiplicando. Es decir, en diagonal, este con este y este con este. Más menos raíz de 5 multiplica a la primera recta. Y más menos raíz de 10 multiplica a la segunda. Entonces, ¿cuáles opciones son? O dejar los signos iguales y positivos, por ejemplo, raíz de 5 y raíz de 10, o cambiarlo, que lo vamos a ver después. Bueno, vamos a seguir con esto. Tenemos entonces raíz de 5 por esta expresión, positivo tomamos aquí, dijimos que era esto, y lo mismo aquí. Ahora vamos a hacer distributivas, vamos a multiplicar. Tenemos que hacer raíz de 5 por 3x. Eso es 3 raíz de 5x. Generalmente cuando tenemos un número irracional, dejamos la parte entera adelante y la parte irracional después, detrás. Y obviamente la variable después. Entonces, 3x por raíz de 5 sería esto. Raíz de 5 por menos y es menos 5
por i. 2 por raíz de 5 queda 2 raíz de 5. Y ahora hacemos distributiva acá. Raíz de 10 por x es raíz de 10 por x. Raíz de 10 por 2i es 2 raíz de 10i. Y raíz de 10 por 1 es raíz de 10. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es pasar para la izquierda todos esos términos y juntar en x los términos, en y los términos y los independientes. O sea, los del mismo tipo juntos. De esta forma, fíjense que nos va a quedar en x, por ejemplo, que sería el primer caso. Fíjense, acá dice en x. Tengo 3 raíz de 5, es lo primero que colocamos acá, y este raíz de 10 que está aquí pasa restando, entonces nos queda menos raíz de 10. Por eso nos queda esta expresión. Ahora vamos a ver qué pasa con y. En y tenemos menos raíz de 5, o sea que es negativo el menos raíz de 5, y este 2 raíz de 10 va a pasar restando, o sea que van a ser negativos los dos. Entonces, podemos poner un menos afuera y entre paréntesis sumarlos. Porque al poner menos por raíz de 5 nos va a quedar el menos raíz de 5 que teníamos. Y al hacer menos por 2 raíz de 10 nos queda menos 2 raíz de 10. Y efectivamente esto pasaba restando para la izquierda. Todo entre paréntesis y colocamos la i. Los términos independientes sí no necesitamos agruparlos, simplemente los escribimos. 2 raíz de 5 y esta raíz de 10 que está sumando pasa restando. De esa forma entonces queda la ecuación de la recta, que no queda nada linda, pero tenemos un coeficiente irracional en x, otro coeficiente irracional en y un término independiente también irracional. Y esa es la forma de esta ecuación. Entonces, vamos al segundo caso. El segundo caso era cuando cambiamos uno de los signos. Es decir, el primero dejamos iguales, fue lo que hicimos acá. Ahora cambiamos el de raíz de 10, ponemos la opción negativa. Hacemos las distributivas, es exactamente igual que lo anterior, son los mismos números. Lo primero que era exactamente igual a esto. Y lo segundo, por cambiar el signo aquí, nos va a cambiar los signos del segundo miembro. Si acá esto era positivo, acá es negativo. Si acá es positivo, esto es negativo. Y si este es positivo, este es negativo. Ahora vamos a pasar todo esto para la izquierda. Y como son todos negativos, van a pasar todos sumando. Fíjense, en x tenemos 3 raíz de 5 y el raíz de 10 que pasa sumando. O sea que es 3 raíz de 5 más raíz de 10. Eso nos quedó en x. En y, lo que tenemos en y es el menos raíz de 5, pero este 2 raíz de 10 pasa positivo, pasa sumando. Entonces los cambiamos de orden. Primero escribimos este y el raíz de 5 como es negativo le ponemos restando. Y acá ponemos más obviamente para indicar que no cambiamos estos signos. O sea, el 2 raíz de 10 que pasó sumando está acá sumando efectivamente. Y el menos raíz de 5 sigue siendo menos raíz de 5. Y colocamos la i. Y después como término independiente simplemente este raíz de 10 pasa sumando y nos queda esto. Entonces de esta manera nos quedan las dos ecuaciones de las bisectrices. Como pueden ver, son preciosas. También son perpendiculares. Esto queda como ejercicio que quiera practicarlo y probar hallando el m con menos a sobre b y el m de esta otra con menos a sobre b. Si lo multiplican les tiene que dar menos 1. O sea, inversos y opuestos. Prueben, si están aburridos un fin de semana, se ponen a hacer eso. Bien, vamos a ver un ejemplo más. ¿Por qué pusimos siempre rectas oblicuas? Pero también sirve esto si tenemos rectas verticales y horizontales, como este caso. Acá tenemos una recta vertical, x igual a 2, y una horizontal, y igual a menos 5. Y se puede aplicar exactamente la misma fórmula. Las pasamos a estas, a la forma implícita. Si es x igual a 2, pasamos el 2 restando y nos queda implícita. Si es y igual a menos 5, pasamos el menos 5 sumando, nos queda y más 5 igual a 0. Y ya está. Dije que pasa el menos 5 sumando, no, pasa el 5 sumando. Y nos queda eso. Bien, esas son las formas implícitas. Y ahora aplicamos la formulita. Es la ecuación en cuestión, esta que está aquí y esta otra que está aquí, las igualamos, sobre más o menos raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. A acá vale 1, 1 al cuadrado es 1. B vale 0 porque es el coeficiente de la y no tenemos. Entonces simplemente tenemos el 1. Y acá lo mismo. Es raíz cuadrada de a al cuadrado, que vale 0, porque a sería el coeficiente de x y no tenemos. Y después tenemos b al cuadrado, que sería el coeficiente de la y, que es 1. Por eso 1 al cuadrado 1. Esto lo que nos simplifica es que nos queda simplemente más menos 1 en el denominador. Entonces ahora sí, pasamos multiplicando, o sea en diagonal, y es exactamente lo mismo que hoy. Dejamos los mismos signos, o si no los cambiamos. Son las dos opciones. Esta es la general, esta es dejando el 1 como estaba, y esta es cambiando, por ejemplo, el segundo 1. Ahora sí, en el primer caso, simplemente al multiplicar 1 por algo queda igual, simplemente sacamos los unos y los paréntesis. Ahora sí, podemos despejarla ahí o hacerla implícita. Tenemos dos opciones. Vamos a hacerlo implícita, por ejemplo.
es decir, pasa la y restando. El 5 pasa restando, me da menos 2 menos 5, que da menos 7. O si no, dejarla en explícita, ¿sí? Despejamos la y, la pasamos para la derecha y nos queda x menos 7, por eso nos quedó y igual a x menos 7. Y ahora nos tocaría hacer lo mismo, pero con el segundo caso. Sacamos este 1, nos queda x menos 2. Cuando multiplicamos por menos 1 algo, nos cambia los signos, por eso queda menos y menos 5. Pasamos todo para la izquierda, esa y pasa sumando, y el 5 también, 5 menos 2 queda 3, y nos queda la forma implícita. Si queremos la explícita, despejamos la y, pasa la x y el 3 restando, y nos queda esto. Entonces tenemos las ecuaciones de las bisectrices. Como pueden ver, también son perpendiculares. Fíjense, pendiente m, 1, pendiente m, menos 1, son inversas y opuestas. Además, fíjense un detalle. Estas dos rectas eran una vertical y una horizontal. Las bisectrices, ya que forman justamente un ángulo recto, van a ser rectas que formen un ángulo con el eje de la x y con el eje de la y de 45 grados. Si forman estas bisectrices ángulos de 45 grados con los ejes, las pendientes van a ser tangentes de 45, en un sentido y en otro, es decir, más 1 y menos 1. ¿Qué fue lo que nos dio? Pendiente 1 y la pendiente menos 1. Porque la tangente de 45 es 1. Y recuerda que la pendiente es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje de las x. De esa forma entonces queda visto cómo se trabaja para hallar las ecuaciones de las bisectrices de un ángulo, es decir, de las rectas que las incluyen. Las rectas que forman la unión de bisectrices. Ahora vamos a ver algo que les va a sonar completamente nuevo, que es trabajar con parámetros. Vamos a ver coordenadas con parámetros. Vamos a suponer que tenemos la recta y igual 4x más 7. Se los voy a mostrar con un ejemplo concretamente. Tenemos esta recta, y igual 4x más 7. Si le llamamos k, y ya es una letra diferente de x, o sea, esto va a ser un parámetro, la letra k, parámetro. Si a la x le llamamos k, la y va a tener la forma de 4k más 7, obviamente. Porque si la y se calcula siendo 4 por lo que es la x más 7, si la x vale k, 4 por k más 7 nos queda 4k más 7. Entonces la forma de cualquier punto que esté en esta recta, como x va a tener el valor k. Por eso si x vale k, acá ponemos k como primera coordenada, como sisa, k. Y la y va a ser 4k más 7, porque es lo que da la cuenta. Entonces un punto que tenga esta forma va a pertenecer a la recta R en cuestión. Eso es con x igual a k. ¿Sí? Ese es el planteo entonces. ¿Ah? Si la x vale k, y va a ser 4k más 7, por eso lo colocamos acá. Y en lugar de x ponemos k. Por ejemplo, si la x valía k, era esto. Si la x valiera 2m más 3, o 8h menos 1, o 4p más 5, o lo que se nos cante. Por ejemplo acá, 2m más 3. Fíjense qué es lo que va a pasar. Si la x vale 2m más 3, podemos colocar en lugar de la x el 2m más 3. Para hallar el valor de y, va a ser 4 por, en lugar de x, 2m más 3, más 7, ¿sí? Es la forma de la ecuación. Vamos a operar y ver qué queda. 4 por 12m serían 8m. 4 por 3 son 12, más 7. Y juntamos el 12 con el 7, nos queda 19. Por lo tanto, si la x fuera 12m más 3, la y sería 8m más 19. Por lo tanto, un punto que perteneciera a la recta, vamos a llamarle Q, podría tener perfectamente esta forma, si lo escribimos con parámetros. 2m más 3 para la x y 8m más 19 para la y. Y este punto pertenecería a la recta R en cuestión. Entonces, dar las coordenadas con parámetros significa escribir entre paréntesis las coordenadas de los puntos utilizando letras. Según el valor que tome la letra va a ser el punto en cuestión. Y tienen que estar escritas de tal manera que verifiquen que esos puntos pertenecen a la ecuación de la recta original. Vamos a ver un ejemplo numérico concretamente. Si la m valiera 2, por ejemplo, utilizando el caso del punto Q. Si la m valiera 2, acá tendríamos 2 por 2, 4, más 3 sería 7. O sea, vamos a sustituir en 2m más 3, que es la x, el 2. 2 por 2m sería 2 por 2, sería 4. Más 3 nos quedaría 7. Tenemos entonces ahí el valor de la x. El de la y sería con 8m más 19. Entonces, si hacemos 8 por 2 más 19, 8 por 2 son 16, más 19, 35. Entonces obtenemos que la x sería 7 y la y sería 35. Entonces, ese punto 7, 35 pertenecería
a la recta en cuestión. Vamos a verificar a ver si es cierto, usando la original. Si tenemos acá que la x vale 7, la y tendría que valer 35. A ver, la y 35, la x7, 4 por 7, más 7. Hacemos la operación, 4 por 7 es 28, y si le sumamos 28, 7, queda 35. Efectivamente verifica. Entonces, simplemente al escribir un punto de esta manera, se supone que para diferentes valores que tome el parámetro, voy a obtener diferentes puntos, y esos puntos deben pertenecer a la figura en cuestión. En este caso estamos trabajando con rectas, por supuesto, pero esto puede extenderse a otras figuras. Veamos otro ejemplo más. Si x fuera lambda más 1. Pongo esta letra para que se familiaricen, porque es una letra que aparece mucho en ejercicios. Se usa, es mucha costumbre, una letra griega, lambda. L-A-M-B-D-A, minúscula, ¿sí? X vale lambda más 1, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Para hallar y, en lugar de x colocamos lambda más 1. Ahora aplicamos la propiedad distributiva. 4 por lambda, 4 lambda, 4 por 1, 4, más 7 nos queda 11. Entonces tendríamos un punto R, por ejemplo, donde la x es lambda más 1, y la y sería lo que nos quedó acá, 4 lambda más 11. Entonces, un punto con esta forma pertenecería a esta recta. Por tanto, la recta queda definida con esta expresión. Así que entonces, una manera más de expresar la ecuación de una recta es dando un punto, como acá, o como acá, o como este otro R, de forma paramétrica. Ahora bien, dentro de este tema, ¿cómo hallamos la ecuación de una recta si nos dan el punto en cuestión? O sea, si tenemos las coordenadas con parámetros. Porque acá hicimos al revés, acá partimos de la ecuación de la recta y hallamos cómo quedaría el punto expresado con parámetros. Pero el problema puede ser al revés también, que se nos dé el punto con parámetros y hallar la ecuación de la recta. Es muy sencillo, vamos a ver cómo es. Vamos al primer ejemplo. Supongamos que tenemos el punto P, 2m menos 1, m más 5, ¿sí? Esto es la definición de una recta, porque tenemos un punto dado en coordenadas paramétricas, o sea, variable. Todos los puntos, ¿sí?, que se puedan obtener van a pertenecer a una recta, a medida que vamos cambiando m. Aclaro un detalle también. Es una recta porque estamos trabajando con parámetros de primer grado. Si fueran de segundo grado, ahí puede dar cualquier otra cosa. Puede aparecer una parábola, una circunferencia, una hipérbola, una elipse, otra cosa. Estamos trabajando por ahora con parámetros de primer grado. Por eso hablamos de rectas. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Sabemos que 2m menos 1 correspondería a la x y m más 5 correspondería a la y. Entonces, lo que se hace es esto. Para obtener la ecuación con x y con y, tenemos que eliminar el parámetro. Siempre queremos eliminar algo, para eso despejamos ese algo que queremos eliminar. Entonces, vamos a despejar m de una de las dos ecuaciones. Si lo despejamos de esta, como va a pasar el 2 dividiendo, nos puede quedar una fracción. Entonces, no lo vamos a hacer. Vamos a elegir esta segunda opción. Vamos a despejar m de esta segunda. El 5 que está sumando va a pasar restando. Entonces, m va a ser y menos 5. Y ahora sí que tenemos el valor de m, lo vamos a sustituir en la otra ecuación. Entonces, en lugar de m aquí vamos a poner y menos 5. Fíjense, x sería igual a 2 por, en lugar de m, y menos 5. Menos 1 después. Ahora sí, fíjense, tenemos una ecuación que tiene solamente x e y no tiene parámetro. Hacemos las operaciones, distributiva aquí, 2 por y 2 por menos 5. Nos queda 2y y menos 10. Lo demás quedó igual. Y ahora sí, podemos pasar estos términos para la izquierda y nos queda la forma implícita. El 2y pasa restando, menos 10 menos 1 son menos 11, lo pasamos sumando y nos queda esto. Y esta recta es aquella que describe este punto. Y así se obtiene entonces la recta. Y de ahí la podemos pasar a explícita, segmentaria, normal, como queramos. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Supongamos que tenemos el punto T dado por estos parámetros. Lambda menos 4 y 3 lambda. Significa que x sería lambda menos 4 e y sería 3 lambda. Entonces, con esos datos vamos a despejar lambda de una de las dos. Yo no elegiría este caso porque me va a quedar que sería y sobre 3, me va a aparecer una fracción y voy a tratar de evitarla. Entonces voy a optar por esta opción. Este 4 que está restando va a pasar sumando, entonces lambda va a quedar x más 4. Ahora sí, habiendo despejado el parámetro, lo vamos a sustituir en la otra ecuación, es decir, en esta. En lugar de lambda vamos a poner x más 4.
Así que y nos queda 3 por x más 4. Ahora sí, aplicamos la distributiva. 3 por x y 3 por 4 nos queda que y es 3x más 12. Y ahí tenemos entonces, para este otro ejemplo, la ecuación de la recta que la define. En algún caso nos puede quedar implícita, en otro puede quedar explícita. Eso queda a gusto del consumidor. Más adelante vamos a ver algún ejemplo más en algún video de práctico utilizando estos casos. Vayamos ahora al último punto de este video. Este punto, si bien está un poquito desconectado con lo anterior, lo agrego acá porque me permite un cierre para después poder armar ejercicios que tengan un poco de todo. Vamos a ver cómo hallar la intersección de dos rectas. Suponemos en un par de ejes que tenemos una recta R, cuya ecuación es y igual a mx más n, y tenemos otra recta, vamos a llamarla R', cuya ecuación va a ser y igual a m'x más n'. Entonces la intersección es ese punto en común entre las dos rectas. Vamos a llamarle I, cuyas coordenadas van a ser x sub i e y sub i. Entonces vamos a ver cómo razonamos esta situación. Así que tenemos la recta R, cuya ecuación es esta, y la recta R', cuya ecuación es esta otra. Entonces, el punto I, para empezar, pertenece a la recta R. Como pueden ver, el punto I está en la recta R. Si un punto pertenece a una figura, entonces debe verificar su ecuación. O sea que las coordenadas del punto I, que son x sub i e y sub i, verifican la ecuación. O sea, verifican y igual a mx más n. Son solución a esta ecuación. Ahora bien, ese punto I también pertenece a R'. ¿Qué significa eso? Que las coordenadas verifican esa ecuación, la de la recta R'. Entonces tenemos que las coordenadas del punto xy e y sub i verifican dos ecuaciones que tienen dos incógnitas. Eso significa, si verifican ambas ecuaciones, lo siguiente, que es muy importante, que ese par de puntos xy e y sub i, perdón, ese par de números xy e y sub i es la solución de un sistema de ecuaciones. Porque si esto es solución de una ecuación y es solución de otra, entonces es solución del sistema de ecuaciones. Y esa es la clave. Si queremos hallar la intersección de dos rectas, lo que hacemos es armamos un sistema de ecuaciones donde las ecuaciones sean las ecuaciones de esas rectas y la solución del sistema, que va a ser un valor para x y un valor para y, no es nada más ni nada menos que las coordenadas del punto buscado. Vamos a ver ejemplos. Primer ejemplo. Hallar el punto de intersección de las rectas estas dos. Acá están en forma implícita. Entonces, vamos a pasarlas a un sistema. 2x menos 3y menos 16 igual a 0. Simplemente pasé el 16 sumando para la derecha para que me quede como una ecuación estándar. Y en el segundo caso hacemos lo mismo. 3x más 4y menos 7 igual a 0. Este 7 lo pasamos para la derecha para que quede también de forma estándar. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Hay varios métodos. Vamos a hacer por reducción, por ejemplo. Vamos a eliminar la y. Para eso vamos a multiplicar por 4 la primera y por 3 la segunda. De manera que acá nos quede menos 12y y acá nos quede 12y y al sumar se nos cancele. Entonces, por 4. 4 por 2x, 8x. 4 por menos 3y, menos 12y. Y 4 por 16, 64. Ahora por 3. 3 por 3x, 9x. 3 por 4y, 12y. Y 3 por 7, 21. Si quieren pueden pausarlo para verlo más lento. A veces voy un poco rápido con las operaciones, pero pueden pausarlo, es un video, así que no hay problema con eso. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar raya y sumar. 9x más 8x nos queda 17x. 12y menos 12y nos queda 0, o sea, se nos va, que era lo que queríamos. 64 más 21 nos queda 85. Ahora sí, podemos despejar la x. Nos queda 85 dividido 17, que nos da exactamente 5. Entonces, vamos a ver ahora cómo eliminamos la x para hallar la y. Queremos eliminar esta x. Vamos a multiplicar entonces por menos 3 y por 2. ¿Sí? Recuerden que si tengo números positivos para eliminar, multiplicamos por dos números que sean uno negativo y uno positivo para que aparezcan signos opuestos. Entonces menos 3 por 2x nos va a dar menos 6x y 2 por 3x nos queda 6x y se nos va a cancelar. Ahora si multiplicamos por menos 3 la primera ecuación, nos queda 2x por menos 3, menos 6x. Menos 3 por menos 3y, más 9y. Y menos 3 por 16, menos 48. Ahora vamos a multiplicar por 2 la segunda ecuación. 2 por 3x son 6x. 2 por 4y son 8y. Y 2 por 7, 14. Pasamos raya y sumamos. Se nos cancelan las x, que es lo que queríamos. 9y más 8y son 17y. Y menos 48. Más 14 da menos 34. Entonces podemos despejar la y. Ese 17 va a pasar dividiendo.
y menos 34 sobre 17 nos queda menos 2. Entonces sabemos que el punto de intersección va a ser el punto 5 menos 2. 5 de x y menos 2 de y. Así que entonces tengo las ecuaciones de las rectas, resolvemos el sistema formados por esas ecuaciones. La solución, que son los valores de x y de y obtenidos, son las coordenadas del punto buscado, el punto de intersección. Vamos entonces ahora a ver otro ejemplo, porque no siempre están en forma implícita, pueden estar por ejemplo en forma explícita como en este caso. Tenemos la ecuación de la recta y igual 2x más 1 y la recta y igual menos 5x más 50. Vamos a hallar el punto de corte de estas dos rectas. Hacemos el sistema, pero ahora está escrito de esta otra forma. No se aten a una manera única, puede aparecer de diferentes maneras. Entonces, acá no me conviene usar reducción, acá me conviene usar igualación, porque yo tengo una variable despejada en ambas. Entonces, si la y es la misma del punto en ambos casos, se supone que estas expresiones tienen que ser iguales. Entonces usamos método de igualación. Escribimos que 2x más 1 es igual a menos 5x más 50. Esto siempre lo pueden hacer cuando tengan en forma explícita las ecuaciones, es muy práctico. Nos queda esta ecuación y ahora simplemente es cuestión de despejar. Vamos a pasar los términos en x para la izquierda y los independientes a la derecha. El 5x pasa sumando, que con el 2x se nos convierte en 7x. El 1 pasa restando, 50 menos 1 queda 49. Y ahora sí despejamos la x, pasa el 7 dividiendo y nos queda 7. 49 dividido 7 da 7. Tenemos el valor de x, podemos hallar el valor de y, sustituyendo la x en una o en la otra. Lo podemos hacer en esta, que es más sencillo. Por ejemplo, si fuera en este caso, sustituimos la x por 7, 2 por 7, 14, más 1 nos queda 15, y ya está. Entonces tenemos que 7 y 15 son las coordenadas del punto buscado, y es 7, 15. Y esa es la intersección de esas dos rectas. Y a veces puede pasar otro tipo de casos. Y con esto vamos a terminar el video con este ejemplo. Por ejemplo, hallar el punto J, porque no tiene por qué llamarse I. Se llame I porque intersección empieza con I, pero no es la única letra, puede llamarse como quieran. Intersección de las rectas de ecuaciones, x menos 4 igual a 0, y después esta otra, 2x menos 5y más 7 igual a 0, que es una forma implícita. Entonces, tenemos el sistema escrito así. La ecuación esta, la segunda, quedó ordenada, y la primera también, como una ecuación estándar, es decir, con los términos independientes a la derecha, del signo de igual, en el segundo miembro. Si ven esto, no se asusten, al contrario, esto facilita todo, porque ya les da el valor de la abscisa de ese punto de corte. Sabemos que la x vale 4. Lo único que hay que hacer es sustituir en la otra ecuación y despejar la y. Y no hay más misterio que ese. 2 por 4 es 8, menos 5y me da menos 7. O sea, en lugar de x colocamos el 4, 2 por 4 fue 8 y sustituimos acá eso nada más. Ahora sí, vamos a despejar. Este 8 va a pasar restando. Entonces nos va a quedar que menos 5y es menos 7 menos 8, lo que nos da menos 15. La y esa, para despejarla facilísimo porque pasa la menos 5 dividiendo. Menos 15 sobre menos 5 nos queda 3. Y ya tenemos las coordenadas. El 4 que nos daba prácticamente la letra, estaba muy visible, que era la abscisa. Y la ordenada que es 3. Nos queda el punto J, 4, 3. Entonces con esto damos por finalizado este ejemplo. Y con esto también damos por finalizado este video. Espero que se haya entendido. Sé que es largo. Cuando haya partes que se les haga muy pesado, paren y lo vuelven a ver. Y bueno, si tienen preguntas las pueden hacer en la caja de comentarios, con mucho gusto las voy a responder. Un abrazo enorme para todos.